orden del día, señor presidente, es el siguiente: verificación del quórum, lectura de excusas, consideración y aprobación del acta número 014 correspondiente a la sesión del 22 de octubre de 2018 enviada por correo electrónico. Cuarto, informe de presidencia. Quinto, ponencia a cargo del doctor Sergio Rodríguez Azuelo sobre jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de fiducia mercantil. Sexto, proposiciones y proyectos de los señores académicos. Séptimo, refrigerio. Esa es el orden del día. En discusión el orden del día, ¿lo aprueban? Hay quórum, señor presidente. Muchas gracias. Ponencia a cargo del doctor Sergio Rodríguez Azuelo sobre jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de fiducia mercantil. Ante todo, muy agradecido, señor presidente, por la invitación que nos ha formulado. Deploro naturalmente esta circunstancia luctuosa en el caso del doctor Juan Rafael, que tiene tanto interés, y procedo con gusto a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de fiducia mercantil. Entonces, ¿qué quiero hacer en esta ocasión? Tengo la totalidad de las sentencias a las cuales voy a referirme grabadas en mi computador, lo que significa que están allí con las aclaraciones o salvamentos de voto y desde luego con los hechos que dieron lugar a los recursos en cada uno de los casos. Pero para ser didáctico y eficiente me limitaré por lo pronto a hacer un seguimiento de las mismas, tratando de rescatar en ellas los aspectos que me parecen más enriquecedores desde el punto de vista de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en la materia. El señor presidente, que ya me escuchó una parte de esto hace unos meses en Cartagena, pues me hace un honor al permitirme hacer una presentación mucho más completa en esta oportunidad. Y considero oportuno hacer unas anotaciones preliminares. Esas anotaciones preliminares son fundamentalmente tres. En primer lugar, cuando uno hace un análisis retrospectivo de lo que ha sido el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en la materia, encuentra que de alguna manera se produce, por así decirlo, una jurisprudencia tardía, y le ruego el favor de entenderme benévolamente esta expresión. Uno se pregunta por qué un contrato que se adoptó en el Código de Comercio de 1971 viene a conocer una primera sentencia de casación en el año 2004. Estamos hablando de 30 y tantos, casi 35 años. Y yo diría, para poner en contexto esta primera observación, que en Colombia se produjo un fenómeno muy curioso, y es que cuando los distintos contratos fiduciarios comenzaron a estereotiparse en Colombia, por allá a finales de los años 70, fue de enorme usanza la inclusión en ellos de una cláusula compromisoria. De manera que ello explica cómo 10 o 15 años más tarde, años 85-90, comienzan a producirse y a constituirse tribunales de arbitramiento y a producirse una muy nutrida colección de pronunciamientos por parte de la justicia arbitral. Es decir, si uno hace una especie de análisis en derecho comparado, encuentra que esta es una materia en la cual han sido los pronunciamientos de los tribunales arbitrales los que han precedido de alguna manera en un número importante, cerca de un centenar de pronunciamientos de tribunales de arbitramiento, a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, lo que no les quita un ápice de importancia, ni muchísimo menos, pero quiero señalar esa secuencia un poco inversa, curiosa. En segundo lugar, y en relación con este mismo aspecto, en Colombia se produjo un fenómeno bien interesante, y es que la superintendencia financiera ha jugado un papel muy dinámico, muy proactivo, diríamos hoy, en relación con este tema de la fiducia. Y aun cuando en relación con un artículo que le encomienda un encargo particular nunca lo ha cumplido, y esa será la censura, de otro lado, lo que llamamos
la circular básica jurídica ha sido rica en contenidos en esta materia. De manera que si uno le suma a la doctrina de la superintendencia financiera incluida en sus circulares externas, que han sido autocalificadas por ellos como leyes en sentido material, las circulares externas, la doctrina de quienes hemos podido trabajar en esta materia, pues uno podría decir que al llegar a los primeros pronunciamientos de la Corte había en el país un particular conocimiento de esta figura que por lo demás era novedosa en buena medida para el sistema jurídico. Una segunda observación que quiero hacer es la siguiente. Aun cuando la propiedad fiduciaria del Código Civil tiene referencias en la jurisprudencia a las que no me voy a referir porque no es el objeto de esta presentación, me parece interesante destacar en esta anotación preliminar cómo antes de la expedición del Código de Comercio y teniendo en cuenta las disposiciones incluidas en las leyes de 1918 y 1923, en particular la Ley 45 de 1923, se produjeron dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que tienen como interesante, en mi opinión, la circunstancia de que ambas expresaron sin vacilación que las figuras que venían incorporándose, particularmente los artículos 107 y siguientes de la Ley 45 del 23, al prever la creación de las sociedades, de las secciones fiduciarias de los bancos, eran de rancio abolengo anglosajón. Ambas sentencias lo dicen sin vacilación. Esta figura, dicen, viene tomada del derecho angloamericano. Y esto, que parece una cosa sencilla, pues como algunos de ustedes tuvieron la benevolencia de escucharme hace un tiempo, fue parte de la investigación que yo completé cuando estuve en Columbia University, porque siempre he sostenido pues esa posición, pero me permitió profundizar en las fuentes la influencia clarísima de lo que llamaríamos el Restatement of the Law Second Edition en lo que fue que era el que estaba vigente cuando se expidió el Código de Comercio colombiano. Es decir, si uno mira el Código de Comercio colombiano, especialmente las obligaciones, por ejemplo, del fiduciario, entenderá que ellas se clavan directamente en las que se van a ser recapituladas en el Restatement of the Law, sin que ninguna otra fuente de derecho positivo circundante, menos el derecho continental europeo, permitiera soportar ese tipo de obligaciones consideradas en el Código. Pero no es el objeto de la presentación, solo que lo traigo a cuento para decir, antes de los pronunciamientos sobre lo que llamaremos la fiducia mercantil, hay esas dos sentencias de la Corte que hacen esa afirmación sin vacilar. Y una tercera mención que quiero hacer porque me parece casi simpática, es que la primera sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que definió con enorme fortuna un tema de legitimidad pasiva en las controversias o responsabilidad fiduciaria, no fue de la sala civil, fue de la sala laboral. Fue de la sala laboral en un caso, una excelente sentencia. Déjenme incluso mencionar, porque naturalmente voy a pasar ya al tema central de la exposición después del preámbulo. Es una sentencia de la que fue magistrado ponente el doctor Eduardo López Villegas y es de mayo del 2004. Y sin entrar en muchos detalles, pero teniendo aquí una autoridad en la materia, quiero comentar esto. Una señora demandó a un contratista que desarrolló un proyecto inmobiliario por encargo de una fiduciaria, o mejor, lo digo desde ya, del patrimonio autónomo al cual era titular una sociedad fiduciaria. Y entonces la sociedad contratista, que para unos es una contratista independiente y para otros en el debate era un contrato por delegación, no le pagó las prestaciones ni los salarios y la demanda se enderezó contra ese contratista y contra la fiduciaria por considerar que ella con su propio patrimonio debía asumir la solidaridad
resultante entre ambos como consecuencia de haber contratado a esta señora. El tribunal advirtió que no había lugar a declarar esa solidaridad porque el objeto social de la fiduciaria no era celebrar esos contratos, pero la Corte casó en esa parte la decisión por considerar que en las posibilidades de la fiduciaria cabe el desarrollo de proyectos inmobiliarios y que por consiguiente esa no sería la razón por la cual debía descartarse la solidaridad. En cambio, y este fue el aporte estupendo que hizo, que luego se repite como lo veremos en sentencia de la magistrada Cabello años más adelante en la sala civil, dijo la Corte en la sala laboral: no podía enderezarse la demanda contra la sociedad fiduciaria como tal, era preciso enderezar la demanda contra el patrimonio autónomo cuyo vocero titular era la sociedad fiduciaria. Y allí aportó desde el año 2004 con una claridad meridiana una solución a un tema que de alguna manera era debatible y la gente planteaba pues todas las discusiones sobre el particular, pero en esta sentencia pues arrancó con pie derecho, me parece a mí, la jurisprudencia de la Corte, dejando ese punto totalmente claro. Y a partir de allí se han producido numerosas sentencias, numerosas no, pero son 8 o 9 sentencias a las que me voy a referir, y al final trato de hacer un resumen sobre los sujetos, aspectos más importantes que uno puede comprar. Una segunda sentencia, esta ya de la Sala Civil, es del 3 de agosto del año 2005, con ponencia del magistrado Dr. Silvio Fernando Trejos. En esta sentencia, el aporte fundamental, sin duda, dice por un aspecto muy relevante en materia de negocios fiduciarios, y es en sostener la obligación de la sociedad fiduciaria de revelarle a los terceros cuando contratan su condición de vocera o titular del patrimonio autónomo, advirtiendo que de no hacerlo de manera expresa corre el riesgo de que los terceros de buena fe contraten creyendo que lo hacen con ella y por consiguiente se legitimen eventualmente en la posibilidad de reclamar las resultas de la gestión. En otras palabras, se le pone por la Corte una carga de acción a la fiduciaria diciendo: cada vez que usted actúe como titular de un patrimonio autónomo tiene obligación de revelarlo. Si usted llama, por ejemplo, vuelvo al caso anterior, que era la construcción del Gran Mochuelo, un edificio que dio para toda clase de pleitos. Si usted llama, por ejemplo, a un contratista, un arquitecto, un constructor, para que le haga una propuesta para hacer la estructura de un edificio, tiene que advertirle que usted va a hacer nombre del patrimonio autónomo, porque si no lo hace, al inicio ese constructor va a entender que contrata con usted y es usted responsable de la resulta de esa contratación. Y este es un aspecto muy interesante porque en esas oportunidades que os digo cuento, la ley francesa de fiducia, que no ha sido muy afortunada como fiducia, ha sido muy afortunada como expresión del cartesianismo francés y del ordenamiento de sus normas de manera muy transparente, porque los franceses obligan a que el fiduciario lleve cuentas de los encargos de los negocios fiduciarios, lo que significa que tengan balances con activos y pasivos del negocio que se administra. Tenemos patrimonio autónomo Gran Mochuelo, tiene un balance, tiene unos estados de resultados, de manera que cuando usted llama a una tercera persona para decirle si le provee los ascensores para ese edificio, ese tercero tiene el derecho y la fiduciaria la obligación de suministrarle los estados financieros para decirle: mire, usted está contratando con este patrimonio, que tiene este endeudamiento, que tiene esta capacidad financiera. De manera pues que me parece que el aporte más importante de esta sentencia del año 2005 justamente es el de decir: usted tiene que revelarlo, y si no, el acto propio lo puede conducir a ser eventualmente responsable de los resultados del negocio celebrado. Una tercera sentencia es la sentencia de 14 de diciembre de 2005, es decir, del mismo año, cuyo magistrado ponente fue Manuel Isidro Ardila Velázquez. Esta sentencia tiene una importancia muy señalada
en un aspecto que ha dado lugar a numerosos debates doctrinarios respecto a la manera de interpretarlo. Me refiero al artículo 1238 del Código de Comercio, en virtud del cual se consagran dos previsiones, y es que los bienes de la fiduciaria no pueden ser perseguidos por terceros, salvo que se trate de acreedores anteriores a la celebración del negocio, y que termina con una referencia diciendo que el negocio celebrado en favor de terceros podrá ser perseguido por ellos. Y eso ha dado lugar a muchísimas interpretaciones. Voy a mencionar desde ahora, digamos, como son las principales posiciones sobre el particular. Hay la posición, y veremos quién hace un salvamento de voto, una aclaración de voto en relación con esto, que lamento mucho que no esté aquí el doctor Germán Alberto Arrula Paucar, lo mencioné más adelante en otra sentencia, pero algunos han sostenido, y lo ha sostenido y lo anticipo desde ahora, aplicando el artículo 27 del Código Civil, cuando la ley es clara, no puede desconocerse su tenor o no puede consultarse su espíritu, digámoslo así. No lo estoy diciendo textualmente, debe haberlo dicho textualmente, como lo dice el artículo, pero fundamentalmente, ante la expresión clara de la literalidad de la ley, no es posible que el intérprete entre a buscar el espíritu que la soporta. Ese es un principio tradicional que conocemos todos bien. Y entonces el doctor Ardila Velázquez comienza por plantear que cuál es la naturaleza, porque este es el segundo punto, digamos, primera interpretación literal, eso dice la norma, pero otros han dicho un momento, pero esa norma significa que es posible perseguir directamente esos bienes a través, por ejemplo, de un proceso ejecutivo. Allí el doctor Hernán Fabio López, que también lamento mucho que no nos pueda acompañar, el doctor Hernán Fabio López en su momento dio un concepto que fue acogido por la Superintendencia Financiera diciendo no, perseguir los bienes no significa, no es sinónimo de atacarlos ejecutivamente. Perseguir los bienes significa que si un acreedor considera que tiene derecho a hacerlo, tiene que comenzar por buscar el decaimiento del negocio jurídico de fiducia, porque de conformidad con la norma respectiva del Código de Comercio, una de las causales de terminación del negocio es la acción de los acreedores anteriores al negocio judiciario. Entonces el doctor Fabio López dice, lo que pasa es que yo sí puedo perseguirlos, pero puedo perseguirlos buscando el decaimiento del negocio y la reconstitución de esos bienes en el patrimonio del fideicomitente, para que entonces allí se ataque. Un tercer punto de debate ha sido decir, en esta acción hay una acción pauliana, una acción pauliana atenuada o simplificada, porque hay que buscar, el acreedor debe demostrar que hay un daño, pero no tiene que demostrar el concilius fraudis, no tiene que demostrar el acuerdo fraudulento entre el fideicomitente y la fiduciaria, que anota además con muy buen juicio una de las sentencias de la Corte, es bastante remota y real. Si uno parte del profesionalismo de las fiduciarias, sería excepcional encontrar el caso de que la fiduciaria se preste deliberadamente y a conciencia a que sea utilizada para defraudar a terceros. De manera que eso sería, digamos, una hipótesis realmente remota. Entonces, lo que se dice y se dijo por la superintendencia en alguna posición que tomó, aquí hay una acción pauliana atenuada. No hay que probar el fraude, hay que probar el daño que sufre el acreedor. Entonces, volviendo a esta sentencia, porque me anticipé, digamos, a resumir algunas posiciones que el tema del artículo 1238 generado, lo que se dice en esta, que es el antecedente de la posición actual, es: no se puede subordinar el negocio fiduciario y su existencia al reconocimiento de acreedores anteriores de manera simplista. La acción del artículo 1238 requiere otros elementos. Pero en este primer pronunciamiento, en diciembre de 2005, y en el caso concreto, se dice
pero el demandante no soportó ante la Corte en su cargo. ¿De qué manera podrían encontrarse esos elementos de utilidad que le dieran seriedad a su demanda? Simplemente acreditó que era un acreedor anterior y que por lo tanto pretendía que decayera el negocio sin establecer cuáles eran los motivos, digamos, serios que legitimaban su pretensión de echar abajo el negocio. Y por esa circunstancia la Corte en ese momento no casa la sentencia, pero en mi opinión ya le abre la puerta a lo que es hoy la posición de esa misma Corte en la materia del artículo 1238. Una siguiente sentencia es del 14 de febrero de 2006, del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, también ilustre miembro de esta academia, señor presidente, que no nos puede acompañar, supongo yo, pero esa sentencia del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, en mi opinión, tiene dos temas interesantes, tres temas interesantes que estoy destacando. El primero, que hoy no tiene mayor importancia práctica, porque la ley sobre garantías mobiliarias acabó con la producción de los pactos comisorios, pero cuando la sentencia se produce, estaba vigente la norma en virtud de la cual era prohibido que el acreedor real dispusiese por sí ante sí del bien objeto de la garantía. Entonces, una parte muy importante del estudio del doctor Carlos Ignacio Jaramillo es poner en evidencia por 5 argumentos que da por qué esa fiducia de garantía no constituye un pacto comisorio oculto. Y entre muchas razones que ya menciono dos que son poquísimas, porque la decisión que se toma respecto a los bienes no es una decisión del acreedor, es la decisión tomada por un tercero, que es la fiduciaria. ¿Por qué esa decisión tomada por un tercero no es por instrucciones del acreedor? La toma por instrucciones del deudor, que lo constituyó en fiduciario en garantía para administrar los bienes y le dio la orden de pagar con su producto la creencia, para mencionar dos aspectos. De manera que dice aquí, porque tercero, que me parece muy importante desde el punto de vista conceptual, finalmente cuando yo estoy diciendo lo autorizo para que con este bien satisfaga la obligación, estoy anticipando un acuerdo transaccional que siempre hubiera podido realizar, con fiducia o sin fiducia. ¿De acuerdo? Mire, señor acreedor, pongámonos de acuerdo. Y se refiere a la hipótesis de que ante la inexistencia de compradores se puede hacer una adhesión en pago. De manera que si está prevista, dice, pues es una forma que en el fondo supone un negocio dispositivo de transacción. De manera pues que yo diría que el aporte más importante en su momento de esta sentencia del doctor Carlos Ignacio Jaramillo es justamente haber dicho: no hay aquí un pacto comisorio censurable y por lo tanto había legitimado, porque por años hubo discusión. Yo recuerdo a mi querido profesor y amigo doctor Álvaro Mendoza Ramírez, también miembro de esta academia, que por mucho tiempo batalló, cada vez con menos apoyo, pero batalló defendiendo que la fiducia de garantía era ilegal, porque no solo violaba este principio de la producción del pacto comisorio, sino porque violaba el principio a la debida defensa. Y entonces también el doctor Carlos Ignacio Jaramillo hace un análisis muy lúcido, para decir: aquí eso no es cierto. Claro que el constituyente que da las instrucciones y considera que fue mal ejecutado por la fiduciaria, pues tiene toda la capacidad de accionar reclamando la responsabilidad que tenga la decisión. Lo que pasa es que pasa como con las garantías al primer requerimiento, que el debate se hace no ex ante sino ex post. Claro, eso lo sé, digamos, pero el tema de que se pueda poner en duda si había o no derecho de defensa o se estaba vulnerando, pues queda tener resuelto. Un segundo aporte que hace esta sentencia, que me parece muy importante, es que analiza muy bien la fiducia de garantía. Aquí hubo dos salvamentos de voto en esta oportunidad,
esos aquí en el resumen no los tengo puestos de tonto, pero en que censuraban al ponente que los cargos formulados en casación habían sido mal formulados, no se ajustaban a la técnica de casación, y que por consiguiente, de alguna manera, la sentencia era una exposición erudita sobre la materia, pero que no se merecía recurrente, porque se aprovechó para explicar todo el tema de la fiducia de garantía sin que la demanda hubiese tenido técnicamente los requisitos para haberla considerado de fondo. Pero esto dicho al paso, lo que quiero explicar es que se hace una excelente exposición de lo que es la fiducia de garantía como una forma de caución, y como una caución muy interesante, destacando entre otras cosas que tiene la virtud de que al ser realizada por particulares contribuye directamente a la descongestión de la justicia, que de alguna manera se busca por muchas vías. Entonces se dice, pero mire, estamos pidiendo que no recarguemos a los jueces. Hay críticos que dicen, no es exactamente así, Carlos Ignacio, tal vez se lo agrego yo ahorita. Hay críticos que dicen, pero es que los juzgados se vuelven las oficinas de cobranza de los bancos. Bueno, mire señora, aquí está buscando un mecanismo perfectamente legítimo en que se les descongestiona porque se buscan unas salidas. Pues hombre, no hay razón para no darle toda la... No hay razón para restarle importancia a esta figura que es muy enriquecedora. Y un último punto que quiero mencionar para ligarlo con otro pronunciamiento que haré más adelante, se refiere a la característica de la figura. Y esto, todos ustedes me dirán ahora, es una tesis que quiero compartir para que sea una reflexión de debate hacia el futuro, porque no está tan ligado, pero aquí, en esta sentencia, se plantea cómo la transferencia de la propiedad que se hace a la fiduciaria es una transferencia no plena, sino limitada. Es una transferencia que le da la titularidad, pero no el dominio. Quiero dejarlo puesto desde ahora porque ahí hay unas reflexiones que ponen la sentencia muy interesantes y que son antecedentes de una muy importante sentencia dictada más adelante por la magistrada Cabello, Margarita Cabello. Una siguiente sentencia es del 15 de julio de 2008, el magistrado ponente Jaime Arrubla Paucar. Y entonces en esta lo que quiero destacar es que se constituyó una fiducia de garantía sobre un bien que estaba hipotecado, y se generó un enorme debate al considerar que el hecho de la hipoteca hacía nugatoria la constitución de la fiducia de garantía, cuando entre otras cosas allí mismo se prohibió que el acreedor hipotecario era beneficiario de la fiducia de garantía. Y lo que hace en el análisis del doctor Jaime Alberto Arrubla muy bien hecho es mostrar cómo es indiferente para la constitución del negocio, es decir, en nada desmerece esa circunstancia de la asociación del negocio, salvo saber que ella tiene un gravamen, pero ese gravamen lo afecta hasta una determinada cuantía, puede afectarlo en su totalidad, pero en la medida en que lo afecte solo en una cuantía, pues queda un remanente que puede cumplir la función de garantía propia del negocio. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo el doctor Arrubla Paucar es: no resulta incompatible con la estructura y finalidad del negocio el que exista un gravamen constituido sobre el inmueble, porque de ello se da noticia y quienes participan en el negocio están claramente informados sobre tal circunstancia, de suerte que no se puede llamar engaño. Allí hay otros elementos fácticos que no menciono que le dan toda más luz a la conclusión que se toma. Una siguiente sentencia del 1 de julio de 2009, el magistrado ponente William Namén Vargas, una muy importante sentencia, por cierto. Allí cada loco con su tema, y obviamente uno dice qué buena sentencia cuando coincido con lo que uno ha dicho, ¿no? Qué buena sentencia, qué maravilla sentencia. Lo que quiero mencionar en este tema que me ha dado lugar a unos debates muy simpáticos en la academia, y es que el doctor Namén Vargas en esta sentencia dice
el beneficiario no es parte del contrato de fiducia. Y como no es parte del contrato de fiducia, no puede invocar para sí la cláusula compromisoria que haya sido pactada entre el fideicomitente y el fiduciario. Salvo, claro está, que al aceptar la estipulación a su favor haya hecho expresa referencia a adherirse y sentirse vinculado por esa cláusula. Pero en el caso de autos, esa manifestación no existía. En el caso de autos se trataba de un contrato en el cual se pacta una cláusula compromisoria entre el fideicomitente y el fiduciario, y simplemente el beneficiario, cuando fue demandado, propuso una excepción diciendo: esto no corresponde a esta jurisdicción, esto es de la jurisdicción arbitral, y no corresponde porque el contrato de donde se emitió el certificado de garantía tiene previsto una cláusula compromisoria. Y entonces le dice el doctor amén eso. Y digo que me gusta porque el tema se sigue discutiendo, pero a mí me parece, y así lo hice en un documento, debate que hice, que recuerdo con especial afecto, con el doctor Emilio Robledo Uribe, y que está publicado en la revista de la Academia. Yo hice una interpretación restrictiva de la cláusula compromisoria, mientras él tenía una visión de una interpretación extensiva. Y yo le decía: si la cláusula compromisoria es una excepción al principio general según el cual uno debate sus controversias ante la jurisdicción ordinaria, y esa excepción en virtud de la cual habilita a unos particulares para que queden investidos de la facultad de decidir judicialmente el caso, pues tiene que interpretarse restrictivamente, porque son las partes las que dicen qué es lo que quieren someter, hasta dónde quieren someter. Es decir, y por eso nuestro sistema invariablemente se ha exigido que esa cláusula compromisoria aparezca exteriorizada formalmente por escrito, en su presentación o su aceptación. Entonces, no se acepta una aceptación implícita de la cláusula. Entonces, si yo pacto con la fiduciaria una cláusula compromisoria, esa per se no puede ser invocada por el beneficiario, que no es parte. Reitera en todos sus apartes el doctor Namien, salvo, lo dije ya, que uno pudiera encontrar que se ha referido expresamente a ella, pero la sola circunstancia de que figure en el contrato no lo habilita. Otro aspecto interesante de esta sentencia es que reitera un principio que ya habíamos visto desde el comienzo, y es que el naturalmente obligado en un debate de responsabilidad en un proceso fiduciario es el patrimonio autónomo, pero obviamente es posible que la fiduciaria tenga que responder si por conductas dolosas o culposas llegare a comprometer su responsabilidad en las resultas negativas del encargo. Pero digamos es una regla general que hoy se acepta pacíficamente, la tenemos claramente establecida, y yo no descartaría que se pudiera demandar simultáneamente con la subsidiariedad que exija la técnica al patrimonio autónomo, cuyo vocero es la fiduciaria, y a la fiduciaria, si es que la fiduciaria ha incurrido en actos o conductas que puedan ir más allá de la responsabilidad que el mismo patrimonio asume por el desarrollo del encargo. Sí, como si ese fiduciario vocero, al desarrollar el encargo, haya celebrado una serie de negocios o tomado decisiones que puedan afectar a un tercero contra el mismo patrimonio, pero que en un momento dado haya ido más allá de las facultades que tenía, por ejemplo, y entonces termine vinculándose él mismo como responsable, por otra parte, de la demanda que se presente. Una siguiente sentencia del 25 de enero de 2010 es del magistrado ponente Pedro Octavio Munar Cadena, y en este yo creo que, digamos, se decanta de nuevo el tema del artículo 1238, diciéndose que el espíritu de la, voy a leer un pequeño párrafo, el espíritu de la acción auxiliar previsto en el artículo 1238, inciso primero, no es exclusivamente la recomposición del patrimonio del deudor a partir de la presencia del concilium fraude y elementum damni, sino en esencia establecer un mecanismo que materialice la garantía de que los bienes del deudor son efectivamente la prenda general de los acreedores,
y que aquel no puede valerse el pacto fiduciario en detrimento de estos. Y en esa dirección considera la Sala que la norma memorada contempla una acción encaminada a recomponer el patrimonio del deudor, pero desprovista de fraude, que se estructura por la sola circunstancia de causarse un detrimento al acreedor o presentarse el acto reprochado con la jerarquía suficiente para generar eventos damning, connotando de manera líquida una acción eminentemente objetiva. Yo creo que en este párrafo que acabo de leer se podría sintetizar lo que es hoy por hoy la posición de la Corte Suprema en esa materia, frente al artículo 1238. Por eso se dice que el tercero acreedor debe dar argumentos que muestren la seriedad del daño que puede sufrir. Y ahí se han debatido temas, por ejemplo, como estos. La doctora Margarita Caballo, tal vez me voy a contarle más adelante, ha dicho que uno podría establecer a manera de ejemplo si el deudor tiene o no tiene unos bienes suficientes para atender las acreencias que se pretenden satisfechas por el peticionario, porque se dice resulta contrario al sentido de la disposición dejar sin efecto un negocio jurídico si el acreedor tiene la posibilidad de acudir a otros activos para poder satisfacer su obligación. Eso no se dice sino como uno de los muchos argumentos para ilustrar de qué manera la seriedad de la demanda tiene que decir: con esta decisión, con este negocio fiduciario se me causa un daño que en efecto hace que la posibilidad de recuperar mi creencia anterior se vea comprometida. Y en esta sentencia del doctor Pedro Antonio Munar hay una interesante aclaración de voto del doctor Jaime Arrumbla Paucar, que les había anticipado. Entonces, él hace una recapitulación de las distintas posiciones que se han tomado frente al artículo 1238, que ya mencioné hace unos minutos al comienzo. Entonces, dice lo siguiente, esto es una síntesis que hemos hecho. De conformidad con lo anterior, sustenta su postura en el hecho de que, en atención a lo considerado por el artículo 27 del Código Civil, cuando el texto de la ley es claro, no se puede desconocer sin desaprender su tenor literal, por lo que afirma que la ley es clara al decir que los acreedores del fiduciante anteriores a la constitución del fideicomiso pueden perseguir los bienes sujetos del mismo. Y entonces dice: a mí me parece que ese artículo es una barbaridad, pero eso es lo que dice, y usted no puede poner respetuosamente a su colega el ponente a decir otra cosa porque le parezca que eso contradice la naturaleza del negocio fiduciario. Y tal vez déjenme aquí hacer una pequeña pausa, porque esto me parece que es un tema de mucho fondo. Yo leo al doctor Jaime Alberto, que tenía la ilusión de ver aquí, porque fue muy interesante hacer un diálogo sobre eso, y a él no le falta razón. Él dice: esto es lo que usted hubiera querido que dijera la ley, pero esto no es lo que dice. Lo que dice es claro, puede perseguir los bienes. Pero allí él está utilizando un instrumento de hermenéutica que es simplemente la interpretación literal. Pero yo creo que lo que hace el doctor Munieva, lo que hace el doctor en la sentencia que les acabo de mencionar del 25 de enero de 2010, el doctor Munieva Cadena, es acudir al artículo 30 del Código Civil. Que el artículo 30 del Código Civil también nos dice y nos consagra lo que hemos denominado la doctrina como otro medio de hermenéutica, es decir, de interpretación sistemática, en virtud de la cual es necesario que los distintos artículos de la norma se estudien armoniosamente, de suerte que unos ilustren a los otros. Entonces, ¿cuál es la línea de pensamiento que, en mi opinión, hoy se domina la posición de la Corte? Es decir, mire, no tendría sentido que los artículos 1226 y siguientes hayan construido todo este andamiaje enderezado a transferir unos bienes para constituir con ellos un patrimonio autónomo.
e independiente si las solas circunstancias simplistas de ser una actividad anterior pudiera destruir el negocio. Hay que entender que el negocio no se puede destruir simplemente por eso, porque entonces la razón de ser, hay otra interpretación que yo privilegio mucho, la teleológica. Entonces, si uno mira la interpretación teleológica, ¿para qué se busca el negocio? Para separar unos bienes y destinarlos a cumplimiento de un objeto. ¿Qué dice sistemáticamente la interpretación? Hay unos artículos que todos protegen la definición de patrimonio autónomo, la imposibilidad de que los terceros lo ataquen, la necesidad de contabilizarlo independientemente, la imposibilidad de mezclarlo con su propio patrimonio. Si uno mira el conjunto de disposiciones de interpretación sistemática y uno mira además la interpretación teleológica, ¿para qué se hace? Entonces puede decir, en conjunto prevalecen sobre la interpretación literal que dicen se pueden perseguir los bienes por la simple circunstancia de ser una acreedora anterior. Y es allí donde la Corte dice, no, eso no basta. Tiene que decir, haber un daño y a poner sobre la mesa argumentos serios que indiquen que es que si no se desbarata el negocio en efecto, usted queda desprotegido en su posición como acreedor. Yo creo que esa es la posición, digamos, muy dominante y lamento no poder discutir con Jaime Alberto, pero creo que su aclaración de voto pues está perfectamente oficiosa, pero tendría, digamos, la posibilidad de ser contraargumentada como acabo de hacer. Me llama mucho la atención que en ninguna de estas sentencias de la Corte, que en ninguna de estas sentencias de la Corte se haga referencia a otros aspectos que han sido tocados por la doctrina, algunos de los cuales espero mencionar antes de llegar a la parte final. Viene luego una sentencia del 26 de agosto de 2014 de la magistrada Margarita Cabello. Allí el tema está ligado con la noción de las actividades peligrosas, advirtiendo que la construcción es una actividad peligrosa, y el debate planteado resultaba que en un proyecto inmobiliario adelantado por una fiduciaria como titular de un patrimonio autónomo se va a producir un daño a un tercero que pretendía que la fiduciaria lo resarciera entonces por los perjuicios causados por el daño en la obra. Donde en lo fundamental, lo que dice la doctora Cabello es: no basta que figure el fiduciario como un propietario inscrito, porque es sabido que se trata de una propiedad instrumental, es una propiedad para hacer. Lo que habría que probar es si él fue el constructor del edificio o el administrador del edificio que causó el daño, no que figure nominalmente como propietario del inmueble. Y bajo esa argumentación y esa línea argumentativa desecha el cargo por los daños causados con esta actividad peligrosa. Aquí, y lástima, no quiero demorarme mucho, pero tal vez les cuento, aparece un aspecto complementario que mencioné hace unos minutos sobre la naturaleza del contrato que me llama mucho la atención, y mi querido amigo el doctor Cangrejo seguramente lo escuchará con deleite, que es un tema que hemos conversado en muchas oportunidades. Dice la doctora Margarita Cabello: la propiedad fiduciaria, la fiducia mercantil como la propiedad fiduciaria del Código Civil son formas de limitación de la propiedad. Y con un par de frases en torno a eso sigue su exposición de largo. Y yo hago una pausa y quiero decir lo que he venido sosteniendo en foros nacionales e internacionales y lo que estoy escribiendo sobre el particular. En mi opinión, lo que ha pasado en Colombia, lo que pasa a partir del Código de Comercio, es que la legislación mercantil crea un nuevo derecho real, La propiedad fiduciaria, en mi opinión, es una propiedad, un derecho real distinto, derecho real principal, no accesorio, un derecho principal, porque obviamente ya se está sentado también en la jurisprudencia, no lo mencionó, son muchas cosas, que la acción de los acreedores del fiducia de garantía no es una acción real sino personal. No me refiero entonces
a esa posibilidad. Me refiero a que la propiedad fiduciaria, perdón, que la fiducia mercantil, consagrada en el artículo 1226, es un nuevo derecho real, caracterizado por ser conferido una propiedad temporal y limitada, que en contraste con el derecho de dominio pleno, que es, digamos, absoluto y es ab eternum, tiene como nota esencial, tiene notas esenciales que son incompatibles. No se puede decir, en mi opinión, como dice la doctora Margarita Cabello, también como lamento no tenerla aquí, en mi opinión muy respetuosa, que esa es una forma de afectación de la propiedad como lo es la propiedad fiduciaria. Ya vimos aquí, no está el doctor Rafael tampoco, qué lástima, cómo la propiedad fiduciaria es realmente una afectación, es una limitación a la propiedad. En cambio, la fiducia mercantil no es una limitación a la propiedad, es una propiedad distinta, es una propiedad con un elemento esencial incompatible con la noción de dominio, y es la creación de un patrimonio autónomo. Eso no cabe en el mismo saco. Yo no puedo decir es que esta es la propiedad y entonces hay dos limitaciones: la propiedad fiduciaria del Código Civil, que sigue teniendo todas las características de la propiedad, y la propiedad y la fiducia mercantil, que es otra limitación. No, es que eso es otra cosa, no es otra limitación, es otra cosa. Entonces, la tesis que dejo aquí a la consideración de mis distinguidos colegas en este petit comité que tuvimos hoy es: yo estoy escribiendo y he sostenido que lo que se ha producido es la creación de un nuevo derecho real, que se llama la propiedad fiduciaria, y que no es una especie de propiedad, es distinta, y que tiene características que esencialmente las hacen incompatibles, y que desde ese punto de vista, regreso, pues con profundo respeto, ya que en mi opinión no es acertada la aproximación del análisis de la Corte diciendo que constituye como la propiedad fiduciaria una limitación a la propiedad. Entonces dejo, doctor, para el café ese agradable debate, o para hoy mismo, pues entonces podemos haber comenzado hoy. Vamos a comenzar hoy. Muy bien. Pero quiere decir que la Continúo con la penúltima sentencia que voy a mencionar, que es la sentencia del 12 de mayo de 2016 del magistrado ponente doctor Fernando Giraldo. Dice simplemente aquí, reitera, porque es un debate similar, y leo la frase: la constitución de la fiducia en garantía ningún perjuicio lo reporta a la sociedad demandante en la calidad que deduce, porque la transferencia del derecho de dominio con la hipoteca al patrimonio autónomo no mejora la garantía real de una eventual realización de los bienes para cumplir el fin que se produjo el fideicomitente. Si el fiduciario en efecto no atiende preferentemente esas obligaciones, el gravamen sigue vigente y el nuevo adquirente puede verse compelido a que sea perseguido por el acreedor hipotecario. Lo que quiero decir con estos dos pronunciamientos de la Corte coincidentes en el tema es que se ha debatido mucho a nivel de los tribunales de arbitramiento si esa transferencia de un bien hipotecado podría ser incompatible. No cabe dentro de la noción de garantía. La Corte dice es plenamente posible, y ya lo dije, se conoce, se sabe cuál es el alcance del gravamen, de manera que uno en el fondo lo que sabe desde el punto de vista económico es que es el residuo lo que se convierte en la garantía eficaz para los terceros que tengan. ¿Y qué haría uno juiciosamente como fiduciario? Si usted tiene un bien que vale 10.000 y tiene una hipoteca de 3.500, pues salvo los 3.500 y un margen de seguridad que usualmente ponemos en los contratos de un 20%, no menos de un 20%, y entonces dice el resto, en mi caso cerca de 5.000 millones, puede soportar la emisión de certificados de garantía. Usted sabe que hay una parte que, digamos, hay un acreedor anterior que ya está garantizado, pero podría servir para otorgar nuevos certificados de garantía. Por último, una sentencia de nuevo de la doctora Margarita Cabello, del 7 de diciembre del 2017, es decir, de hace unos meses, del cierre del año pasado, en la cual, y tal vez no lo ya, se reitera clarísimamente que el acreedor anterior no puede perseguir el bien si no acredita la importancia que tiene para la efectividad de su crédito. En este caso, sin embargo, hubo un elemento fáctico interesante, y es que se trataba
de un bien que estaba prometido en venta y que si no se perfeccionaba la venta, no había bien perseguible. Entonces el debate un poco en la tele no era tanto reiterar el principio que ya he mencionado, sino ver, digamos, la importancia que en este negocio particular tenía la existencia o no del bien objeto del contrato. Esta no es una presentación muy técnica para los procesalistas desde el punto de vista de una jurisprudencia, porque las líneas jurisprudenciales, es decir, en cada uno de estos casos podemos detenernos con un enfoque procesal en ver la naturaleza de los cargos presentados por vía directa o indirecta y los procesos de la Corte. Pero me parece que desde el punto de vista de rescatar las nociones más importantes que constituyen, digamos, lo que son los aportes de la Corte Suprema de Justicia al conocimiento de esta figura, pues ellos pueden encontrarse sintetizados en el resumen que le puedo hacer. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguidos colegas. Académico y especialista en el tema, quizá uno de los más especialistas en el país sobre el tema de la fiducia mercantil. Hemos visto siempre que dentro de las fuentes del derecho, que la jurisprudencia se ha venido desarrollando más como tal en la medida en que va asimilando a la doctrina. Porque creo yo que una de las fuentes que le facilita al juzgador, que le facilita al magistrado, es la argumentación expuesta en los casos particulares por los doctrinales. Aquí yo observo, frente a lo que usted ha dicho, doctor Sergio, sobre estas jurisprudencias, que hay más importancia actual todavía sobre el tema de la fiducia mercantil en la doctrina que en la jurisprudencia. Ha avanzado más la doctrina que la jurisprudencia. El caso que usted cita frente a la fiducia mercantil como un nuevo derecho real es una demostración que quizá no ha sido recogida todavía por la jurisprudencia, y esa es una, también puede ver, quiero su opinión, si realmente frente a la fiducia mercantil y todos los tópicos aledaños es más todavía las posiciones de la doctrina que de la jurisprudencia colombiana. Más bien diría lo siguiente: ha habido tantos pronunciamientos doctrinarios desde el año 74 en adelante, tanto a nivel de la superintendencia financiera como en quienes escribimos sobre estos temas, y quienes se han pronunciado en los tribunales de arbitramiento, que de alguna manera para un estudioso que quisiera meterse va a encontrar un volumen muy grande de material en esas fuentes antes de llegar a la Corte. La Corte reitera una serie de principios, por ejemplo, lo que hemos visto hoy, el tema de la legitimidad pasiva, de la fiduciaria, los demás. Bueno, en otras cosas no mencioné un tema, discutimos aquí por años, cuando todo el mundo concluía que era posible, si podían o no las fiduciarias concurrir procesalmente como demandantes o demandados. Desde unos artículos 1234 dijimos, pero si una de las obligaciones de la fiduciaria es defender, ¿no es cierto?, frente a ataques de terceros, y cómo defiende si no es en un proceso judicial. De manera que eso venía, digamos, aceptándose pacíficamente por la doctrina. De hecho, hay un decreto, y aquí voy a mencionar otro miembro de esta academia, en el que trabajamos con el doctor Ramiro Bayano, decreto 2006, que dice clarísimamente que por un encargo al gobierno que tenía, en que decimos clarísimamente que cuando la fiducia, el patrimonio autónomo no tiene personalidad jurídica, es un centro de imputación de derechos y obligaciones. De manera pues que hay una norma de derecho positivo que lo dice explícitamente. Ahora, con el Código General del Proceso, pues el tema, digamos, queda resuelto. Entonces, tal vez contexto a poner el ejemplo. La doctrina defendió esa posición siempre, el decreto esto lo afianzó un poco, y luego llegó a consagrarse en el Código General del Proceso. Cuando la Corte pasa por el tema, de alguna manera pasa sin que ahí agregue mucho, porque es un tema que ya viene, digamos, como madurándose a nivel de la opinión general, pues, en particular, procedimientos. Entonces, diría, ahora, las cosas que se ha pronunciado la Corte pues son muy buenas.
es lo que se ha llegado, es lo que ha llegado en casación, pues, ¿no? Tampoco, y como hubo tantos fallos por vía arbitral, como que probablemente controversias que naturalmente hubieran ido a parar a la Corte, pues se quedaron a nivel de los tribunales de arbitramiento. Eso te digo. Yo sí, desde luego celebro que el doctor Sergio nos acompañe y tomo la alternativa, desde luego, que me brinda desde hace mucho tiempo que habíamos discutido estos temas a propósito del fideicomiso civil y de la propiedad fiduciaria desde el Código Civil y su origen tan remoto, como que esto, hasta en los comentarios de Gallo que hacían el segundo siglo, entonces remontaba a la ley de las 12 tablas y todo lo demás, en tratándose de ese patrimonio autónomo que era la herencia como tal, y que eso, digamos, era lo que lo hacía diferente desde la óptica del derecho civil frente a la fiducia como tal o a la propiedad fiduciaria ya del Código de Comercio. Y era por esa razón que se decía que eso era una limitación del dominio, y usted me ha dado una luz muy grande y le agradezco eso, y es que en materia comercial, desde luego, esa concepción del patrimonio autónomo era ajena al fideicomiso en materia civil. Así es. Claro que sí, y ahí desde luego yo agradezco eso, y todos los días aprendo de usted, desde luego le agradezco, y creo que es ahí donde nosotros encontramos que se cruzan los caminos y podemos avanzar en ese sentido. Desde el punto de vista de los tribunales de arbitraje, pues hemos tratado el tema, se ha estudiado, y como usted lo señalaba muy acertadamente, ya la consagración del patrimonio autónomo, que no es persona jurídica ni persona natural, pero sí tiene una personalidad en razón precisamente de su autonomía como tal, y que es eminentemente temporal porque está afecta a una finalidad, como similarmente a lo que era en el Código Civil el fideicomiso, que se decía que era una propiedad, una limitación a la propiedad en el sentido de que había una condición de pasar a un tercero. Eso era lo que lo atenuaba y lo hacía diferente al dominio pleno tradicionalmente conocido. Esa, digamos, sería en un primer momento, desde luego que celebro, y desde luego que encontremos algunos puntos, y que ya en el Código General del Proceso simplemente se consagró lo que ya usted acertadamente decía que se venía aceptando, esto del patrimonio autónomo, la fiducia, la sociedad que está disuelta y que está en vías de liquidación, la herencia como patrimonio autónomo también, y que tiene unos voceros, desde luego, en este caso las sociedades fiduciarias, que son las que son los voceros de ese patrimonio, y de ahí los vaivenes que se ha dado en la jurisprudencia. ¿Qué es eso? Me asalta una duda todavía, y esa sí es la alternativa pues para el café y el almuerzo, y ojalá haya muchos, desde luego, en ese sentido. Es que ¿cómo hago yo para demostrarle en el pensamiento de la Corte que tengo motivos serios para solicitar el decaimiento del negocio fiduciario en aras, desde luego, de hacer efectivas mis obligaciones que son anteriores? Si eso es algo distinto a lo que nosotros ya conocemos tradicionalmente de la discusión de bienes que nosotros teníamos al hablar de la acción pauliana, que usted habla que era atenuada, que no sé qué, eso, pues si es atenuada, pues no es así de sencillo, pues lo que uno podría pensar, pero en últimas es eso, digamos, como si hay otros bienes distintos que aquellos que están afectos de la fiducia, pues simplemente no hay ningún perjuicio en eso, que sería demostrar simplemente que no hay capacidad patrimonial para responder por unas obligaciones que son anteriores a la fiducia, dejando de lado, desde luego, ya las garantías reales que estén constituidas. Desde luego estamos perfectamente de acuerdo. Yo simplemente celebro y agradezco mucho al señor presidente y al doctor Juan Rafael que han promovido esto, porque desde luego es un filón que día a día, pero que ya se va aclarando desde luego en estos temas. Yo le agradezco, doctor Sergio, y además con el gran afecto, el gran aprecio que nosotros le tenemos. Muchísimas gracias. Yo quisiera entonces, como dividir las dos cosas, decir, tiene razón, a mí me parece que hay un problema, digamos, sobre la mesa, eso de acreditar el interés serio, pues es una cosa un poco undívaga, ¿no? Pero más bien la función que tenía hoy era contarles cuál ha sido la evolución de la posición de la Corte, que en 3 sentencias va llegando a ese punto, y a pesar de la aclaración de voto
del doctor Hernán Alberto Brumla, pues ha persistido en esa dirección de las 3 sentencias, la del doctor Cuneo y las 2 de la doctora Margarita Cabello, que fue, digamos, como el estado del arte de la posición de la Corte en este momento sobre el particular. Y en cuanto al otro punto, que yo creo que es una invitación cordialísima, vamos a estudiar juntos, que es lo que hacemos aquí tan agradablemente, es que el fenómeno es este. Les conté y he tenido oportunidad de estar en debates, especialmente en Europa, muy acalorados, porque con el numerus clausus, que es característico del derecho civil, los anglosajones no entienden esta historia, porque les dicen, pero ¿cómo? Si es el propietario, entonces los ataques contra la propiedad, y si es propietario pero no puede disponer, y se buscan su... Entonces, justamente, la primera vez que expuse esta tesis, la expuse en San Marino, hace 2 años, donde estaban todos los grandes juristas anglosajones, y habían oído durante un día todos los grandes juristas italianos, con todo respeto lo voy a decir, oye, un cuento de un anacronismo total. Entonces, ¿cuál era? Porque allá no hay fideicomiso propiamente, no hay propiedad fiduciaria, entonces la causa fiducie, y que si es de buena fe, de mala fe, que si el tercero la puede atacar. Entonces, claro, cuando no hay una legislación positiva, que como en nuestro caso consagra una institución que la pone salvo ese tipo de especulaciones, pues un pobre inglés oyendo a un juez, como vimos durante un día, 4 magistrados italianos discutir sobre la causa de fiducia de un negocio que no tiene, entonces esto no tiene nada que ver. Entonces yo lo que dije cuando intervine fue, mire señores, déjenme, ustedes oyeron ayer todo el hablar de la propiedad, yo voy a utilizar el mismo nombre, pero déjenme decirle que voy a hablar de otra propiedad. Esta no es la propiedad, la noción de dominio, y cité el artículo francés, en francés. Esta es una propiedad distinta creada por el derecho mercantil, que tiene estas características. Y si uno pone las 2 instituciones al pie, encuentra que los elementos esenciales que se convierten en sus distintivos para poderlas reconocer no son compatibles, porque digo, el derecho de dominio, salvo pues obviamente las circunstancias no usar de él, etcétera, etcétera, pues es el derecho pleno, ¿no? Y en cambio la propiedad fiduciaria no tiene derecho de goce, es eminentemente temporal, que es lo que yo, es esencialmente temporal, eso es fundamental, y no es que sea limitada en el sentido absoluto que a veces algunos pretenden. El otro día en una exposición me pareció que no era el camino, porque el fiduciario puede tener tantas facultades como las necesidades de conseguir la finalidad la requieren, por lo tanto puede tener facultades dispositivas, el fiduciario puede vender, si eso es, y a través de esa vía consigue la finalidad, y de hecho muchos contratos lo consagramos, porque es necesario ser así. Es limitada en el sentido de que hay una vinculación directa e inescindible con la consecución de la finalidad. Como yo he dicho, tiene todas las facultades necesarias para cumplir la finalidad y ninguna más. Ninguna más. Todas las necesarias. Que si puede vender, pues sí, la finalidad sí puede, pero no tiene más. Entonces, ¿a dónde voy? Si uno logra, si esto que estoy preparando, elaborando con juicio, se sostiene, pues entonces uno tendría una forma muy sencilla de decir, dentro del numerus clausus, que es el derecho civil, hay una nueva figura. Y entonces no se metan en este debate con las escuelas europeas que no tienen la fiducia, sino entienden que es que aquí se creó otra cosa. Se creó con la potestad política que tiene un legislador de decir, esta es la institución que creo. Como también se sabe con los debates con los anglosajones que dicen que es el derecho de equidad, eso. Incluso la Corte, me parece que equivocadamente toma esa figura y habla de la propiedad formada y la propiedad en equidad, como si eso fuera nuestro. Eso no existe aquí. Yo lo que he dicho es que eso no se necesita aquí. Nosotros tomamos una decisión y creamos una institución, le dimos unas notas, la consagró el legislador y son distintas a nosotros. Me encanta volverlo a ver, doctor Rodríguez Azuero. Quisiera hacerle una pregunta frente al artículo 1238. ¿Usted considera, porque ha sido un debate jurisprudencial y doctrinal, que la acción que está contemplada en ese artículo es una acción pauliana simple o se puede entender como una nueva acción con unos nuevos requisitos, con unos criterios objetivos que ha dado o que ha esbozado la jurisprudencia? Porque me parece que hay un debate todavía que no se ha puesto del todo sobre la mesa, y me parece que
se dejó como apenas en punta como las preguntas de si es una nueva acción o si es una acción pauliana simple y qué requisitos objetivos deben estar determinados para que proceda, o si se debe volver al reproceso del concilio fraudis con ese criterio subjetivo para que esta acción proceda. Recuerdo lo que dijo la Corte y luego le doy mi opinión. La Corte lo que ha dicho es: esa no es una acción pauliana simplificada. Tal vez lo acaba de decir el doctor Correnone, el doctor Cangrejo, es que si la acción pauliana se caracteriza por dos elementos que la configuran y uno desaparece, pues no es acción pauliana. Es decir, entonces no la llamemos acción pauliana simple, simplificada, sino no. Entonces lo que la Corte ha dicho es: esta es una acción que es objetiva, que simplemente dice yo soy acreedor anterior y le digo, pero yo le pido que usted, además de eso, me acredite que su reclamo es serio, porque no le voy a dar vía libre a que usted deje sin efecto un negocio jurídico simplemente por ser acreedor anterior. Eso es contrario a todo el entendimiento de este contrato. Es donde hablo yo de las interpretaciones teleológicas y sistemáticas. Entonces, hay que proteger la institución como tal por esas dos interpretaciones. Pero usted me dice que tiene un interés legítimo y ya con el anterior, yo se lo reconozco. Le digo, mire señor, es que el bien, que es el último caso, es que ese bien estaba prometido en venta y resulta que al transferirlo no se puede cumplir el contrato y resulta que el señor no tiene, ese es el negocio. Entonces juega un papel destacadísimo esa transferencia porque pretende sacar, ¿no?, del mercado un negocio que tenga que cumplirse en virtud de la promesa. Entonces yo creo la posición de la Corte. A mí me parece que, digamos, se trata claramente, para comenzar, de dos acciones distintas. Sin duda alguna me parece que el inciso segundo se refiere a una acción pauliana. Nosotros ponemos calificativos paulianos y eso es lo que es eso. Y que el inciso primero es una acción que se le concede al acreedor anterior, y a mí no me choca, le confieso, la posición que ha tomado la Corte. A mí me parece que pedirle al accionante que, digamos, legitime su pretensión por un pequeño paso atrás que no lo dije. La Corte se inclina a aceptar que el procedimiento va interesado a poner fin al negocio, ¿cierto?, a poner fin al negocio por acción anterior del acreedor, ligándola con la norma del código que dice que se termina el negocio, entre otras, por las acciones de los acreedores anteriores al desarrollo del negocio. Entonces, dice, para que usted, y lo que pone en el balance, si usted lo que pretende es ponerle fin al negocio, díganme ese acreedor anterior, elemento objetivo, pero agréguenme unos elementos que me convenzan a mí que usted tiene un interés legítimamente protegible porque no tiene otras maneras de satisfacer su derecho. Me parece que, yo creo que ese es un avance, probablemente es discutible, probablemente es difícil, a veces, ya lo dijo el doctor Cangrejo, ¿cómo es eso? El Montecusey, eso se vuelve muy deleznable, probablemente. Pero digamos entonces, quizás estamos ahí en una construcción que, sin embargo, ya ha desglosado parte del camino. Hemos avanzado frente a lo que discutimos hace 10 años, frente a la sentencia. No había una sentencia de la Corte. La Corte está diciendo, esto no es ni pauliana simplificada, ni basta ser acreedor anterior solamente para reaccionar. Me parece que estos dos elementos van señalando el camino. En esa labor de intentar y afirmar que se trata de un derecho real principal, que es distinto a la otra forma de pleno. Le pregunto yo, contribuyendo a la construcción y alzando la voz, simplemente esbozando un borrador, ¿qué tanto, me pregunto yo ahora, escuchando el planteamiento, pero qué tanto se precariza la tesis de que se trata de una verdadera propiedad en sí misma y de que tiene entidad propia, etcétera, etcétera, al contar con las características de ser temporal y de ser limitada? Naturalmente, nos ha contado usted que en ese esfuerzo de elaboración se encuentra en este momento. Entonces digo yo, esos dos elementos podrían constituir hándicaps en la elaboración de la tesis,
o son salvables fácilmente en su juicio. Un poco sobre esos dos elementos quería preguntarle cómo entiende entonces la autonomía de esa propiedad nueva. Que son opuestos, Lo que tienen, a lo tradicional. lo que tienen de común son las expresiones propiedad y propiedad fiduciaria. Entonces obviamente uno naturalmente arranca de la noción de propiedad, de dominio, pero como esta viene definida con unos elementos esenciales, que son esa temporalidad y esa limitación en el sentido de que los derechos derivados, excluido el goce, han de ponerse en función de la consecución de la finalidad, en mi opinión eso caracteriza una nueva figura. Es porque existen justamente esas notas que uno puede decir, una cosa es la propiedad y otra es la propiedad fiduciaria, son dos cosas distintas. Es que fíjense ustedes el problema semántico, como nos embruma a veces en el derecho. Déjenme con un ejemplo sencillo, tomado el Código Civil, que amamos todos. Ustedes van al depósito, y el depósito es una obligación, es un contrato real, que genera una obligación a cargo del depositario, de custodia y conservación, de devolución a petición del depositante, en el derecho civil naturalmente gratuito, ¿verdad? Pero desde que el Código Civil consagra la figura, dice en un artículo, tampoco lo recuerdo textualmente, pero dice más o menos lo siguiente: de los depósitos de dinero que no se encuentren en cofre o saco cerrado, podrá disponer el depositario. Y entonces la doctrina dijo desde entonces, desde los primeros comentadores chilenos del Código Civil, dijeron depósitos irregulares. Y entonces la doctrina fue siguiendo ese lenguaje: depósito propiamente dicho sobre dispendio cuerpo cierto, depósito sobre bien fungible, que el dinero es por antonomasia, depósito irregular. Y entonces nos quedamos con eso, ¿no es cierto? Y la verdad verdadera es que un depósito irregular continúa al derecho de financiero. Un depósito irregular de dinero, el que yo hago en un depósito a término en el banco 90 días, al 12%, ojalá me dirán eso, al 6% de interés o al 4% de interés, lo que es un mutuo. Es un mutuo mercantil, por lo tanto remunerado, naturalmente remunerado, que yo le hago al banco. Pero incluso, y esto se lo digo a mis alumnos, hemos mantenido ese lenguaje para no hablar del mutuo del banco a favor del cliente, del mutuo del cliente a favor del banco. Nosotros hablamos del mutuo del depósito. Pero cuando el depósito, yo hago un depósito de $1.000.000 en el banco Colpatria a 90 días, al 6% de interés, le estoy prestando al banco. Ponga usted la institución del mutuo mercantil remunerado y el depósito, y los otros medios son idénticos. De manera pues que yo diría también un poquito de eso, propiedad fiduciaria. Y como hablamos de la fiducia mercantil, yo no quisiera hablar de propiedad fiduciaria justamente para no cometer ahí el error de decir mezclarlo con una institución que expropia el Código Civil, que tiene su propio alcance y que yo creo que es una limitación a la propiedad, es así. Pero si hablamos de la fiducia mercantil, yo lo que digo, la fiducia mercantil es un nuevo derecho real creado por el derecho mercantil con unas características propias. Es poderse, como estamos en construcción, poder uno pensar que el acreedor anterior a la constitución de la fiducia, que busque el aniquilamiento del negocio fiduciario para efecto de su garantía, no sería, pensando en voz alta, y por eso votamos la gasolina de una vez, es simplemente tal vez hablar, y a propósito del libro que se va a publicar por la Academia del doctor Ernesto Cedillo Ángel, él hablaba ya de la famosa inoponibilidad de los actos jurídicos, no aniquilarlo, pero para ese caso concreto, que desde luego demostrando la seriedad, digamos, de su acción o de su pretensión en este caso, es simplemente hacerlo inoponible la persecución de esos bienes frente a él, sin aniquilar el negocio fiduciario, tal como se hace para el caso de la simulación relativa de los actos jurídicos. Digamos, es otra cosa para tratar de buscar y no aniquilar la fiducia, porque hay otros derechos que están vinculados a la propiedad fiduciaria, los certificados de garantía, en fin, todo lo que se ha despedido eventualmente. Y entonces sería una forma, digamos, de avanzar en ese camino, pero desde luego comparto plenamente que es algo distinto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Desde Aristóteles. Las sentencias que usted leyó normalmente eran trabajadores
del patrimonio autónomo. La sentencia de Eduardo López y la sentencia de la señora Cabello Blanco eran trabajadores. Y como digamos que el patrimonio autónomo está líquido y por el derecho laboral que es de orden público, ¿quién podrá responder? Creo que la fiducia, según lo que vi de usted, pero estoy equivocado o no. Lo que pasó allí fue un aspecto fundamentalmente técnico, y fue decir, la solidaridad predicada en el caso laboral entre el contratista y el contratante debe tener en cuenta que el contratante en este caso llamaba el patrimonio gran mochuelo, y era ese patrimonio el que tenía que ser demandado y no la fiduciaria. Ese es el aporte muy importante que hizo el doctor López en eso. Es decir, la fiduciaria podrá ser perseguida, lo dice la última sentencia, que ya la salté un poquito, si es acaso que la fiduciaria ha incurrido en conductas o omisiones que constituyen actos calificables como dolosos culposos. O por solidaridad, doctor. ¿Perdóname? O por solidaridad. Claro, pero entonces fíjate tú, ahí el tema técnico es este, sería la solidaridad entre el contratista y el patrimonio autónomo. Y entonces, claro, el patrimonio autónomo tiene que responder con el contratista frente al trabajador por solidaridad. Pero el tema técnico es que el demandante se dirigió contra la fiduciaria directamente y no contra el patrimonio. Ese fue el aspecto. Muchas gracias. Muy importante que aportó el doctor López. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.